Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Julieta, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y Analía, profesora de Educación Sexual Integral, nos preguntamos, después de la escuela, ¿qué? Mis intereses nacen del mundo que me rodea, de la cultura de mi familia. Eso influye mucho a la hora de mis intereses. Yo creo que mis intereses nacen más que nada de mis gustos, de lo que me gusta hacer, de lo que disfruto de hacer y lo que tengo posibilidad también de hacer, ¿no? Y personalmente me gusta cantar, me gusta la música, me gusta todo lo que tenga que ver con el arte, eso me gusta bastante. Lo que me gusta hacer son artesanías de gran variedad, cuchillos artesanales, portatermos de cuero, todo lo que se refiere a la vida del gaucho y lo tradicional. Cuando era chica yo pensaba que iba a ser cantante y creo que se mantuvo esa idea, o sea, todavía quiero hacerlo. Tal vez no lo veo muy posible, pero querer está. Cuando era chico quería ser astronauta, pero esa idea no se mantuvo a medida que el tiempo ha pasado, dado que he tenido diversas influencias que me llevaron a elegir otros gustos y despertaron en mí distintos aprecios por otras actividades. Muchas veces es el lugar de residencia, dado que la carrera que queremos seguir estudiando se dicta en otra provincia, y eso genera muchas veces frustración. ¿Por qué? Porque no tenemos a veces los recursos económicos para poder ir a esa provincia a estudiar lo que nos gusta, y eso afecta a veces negativamente. Y yo creo que un poco de todo, mis amigos, mi familia, el colegio no sé si tanto, pero las posibilidades que tengo en Capital, en Buenos Aires, y lo que siento que la confianza mía misma influye un montón, creo que eso. Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz. Siempre la misma canción. Nene, ¿qué vas a hacer? No seas grande. Nene, ¿qué vas a hacer? No seas grande. Estrella de rock and roll. Presidente de la nación. ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Cuántas veces les hicieron esa pregunta? ¿Cuántas veces la respondieron? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Me llamo Abril, tengo 6 años y cuando sea grande quiero ser pediatra para niños. Soy Nicolás, tengo 6 años y cuando sea grande quiero ser bombero. Soy Teresita, tengo 5 años. Cuando sea grande quiero ser maestra.
tengo 6 años y cuando sea grande voy a ser doctor. Cuando sea grande voy a ser policía. Voy a ser Peter Parker, el hombre araña. Yo no puedo recordar cuántas veces me lo preguntaron, pero seguro fueron un montón. Mis tías me lo preguntaban en cada cumpleaños familiar. ¿Y siempre respondías lo mismo? No, porque lo mío fue un cambio constante. De chica quería ser dentista, después diseñadora de indumentaria y en la adolescencia periodista. ¿Y terminaste cómo? Comunicadora social y docente, pero no sé si terminé, ojo. ¿Y vos, Ana, qué querías hacer cuando eras chica? Yo soy el típico caso de documental en el que alguien dice, ella ya de chiquita sabía qué era lo que quería. Y sí, yo quería ser docente. Y acá estoy, docente. ¿Y vos, Andrés? Yo quería ser jugador de fútbol o astronauta. Y a pesar de que mezclé las dos profesiones, no llegué a concretar ninguna. ¿Cómo que mezclaste las dos profesiones? Bueno, es que cuando jugaba al fútbol, muchas veces cuando quería tirar un centro, bueno, la tiraba al cosmos. Cuando sea grande quiero ser abogada. Trabajar en un canal de televisión o en cine y maquillar a personas importantes, a famosos. Todavía no decidí muy bien mi vocación. Me gustan tantas cosas que no me puedo decidir. Y lo más difícil de encontrar una vocación me parece que es descubrir lo que verdaderamente te gusta y saber lo que querés hacer. Me gustaría seguir comedia musical o ser locutora. Quiero ser criminólogo o detective forense. Quiero ser periodista deportivo. Existe un momento de una angustia que por la que todos pasamos, que es cuando vemos que se nos acaba el secundario y hay que decidirse ya por una carrera. A veces la respuesta a la pregunta es siempre la misma. A veces esa respuesta cambia. Es que muchas cosas cambiaron, incluso el concepto de vocación y su uso. Los tiempos para tomar una decisión respecto de nuestro futuro, las opciones, las carreras, los oficios, los trabajos. Cambia, todo cambia. Pero lo que parece que no cambió es la pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Las elecciones en la vida son muchas y a mí en particular decidir que si considero que una decisión va a ser inmodificable y que toda la vida va a ser así, es un impedimento para tomar la decisión. Es una característica que tengo. Cuando decido algo, lo decido, pero tengo o considero la libertad de modificar esa decisión. Y es un proceso. Es un proceso en el que uno puede ser que tome una decisión y nunca la cambie, o puede ser que tome una decisión y decida cambiarla porque la vida así se lo presentó. Así que mi respuesta es que una decisión no necesariamente tiene que ser absoluta e inmodificable, y a mí en particular eso me paraliza un poco. Así que me permito modificar mis decisiones y ser flexible frente a lo que la vida me presenta, y eso creo que permite que las cosas fluyan más que cuando uno se planta en una decisión y no quiere salir de ella por lo que fuera. Quizá no nos damos cuenta, pero ¿qué querés ser cuando seas grande? Es una pregunta abrumadora en la niñez o la adolescencia. Sí, porque se empieza a cargar una expectativa en la respuesta. Cuando sos niña o niño parece un juego, pero a medida que creces y entras en la adolescencia, es como que la pregunta te va poniendo plazos. Llegás al finalizar la secundaria casi con la obligación de saberlo y no siempre sabés qué querés ser. Y lo más importante, quizás no nos muestran muchas opciones. Es que terminar la escuela secundaria es el inicio de un proceso de toma de decisiones importantes, pero que son reversibles y pueden ir modificándose con el paso del tiempo. Pero es cierto que en ese momento tiene un peso muy grande. Conseguir un trabajo, elegir una carrera u oficio. Es como que se empieza a construir un proyecto de vida propio. Diste en una palabra clave, Andrés, proyecto. Viene del latín y significa arrojar para adelante. El proyecto se establece sobre la base de un futuro que quiero alcanzar, representaciones de lo que aún no está, pero sé que deseo lograr. Y se construye sobre el presente, o sea, el proyecto implica mirar para adelante, pero a partir de lo que cada uno es, las vivencias que tuvo, de las experiencias que atravesó.
Así te podés imaginar un mundo posible. Y desechar otros. En este sentido, es valioso empezar a preguntarnos por lo que construimos hasta el momento. Con quiénes lo hicimos, qué cosas aprendimos y qué enseñamos, qué nos da placer y qué nos genera disgusto. Es indagar sobre nuestra identidad, ¿no? A partir de esto, qué estamos siendo, lo que fuimos y qué queremos ser. Perdón, me puse muy filosófico, me metí en el terreno de Darío. No te disculpes porque es así. Porque esas decisiones, esa respuesta a la pregunta ¿qué querés ser? Requiere de entender que la identidad es un concepto que remite no solo a quién soy yo, sino a quién soy yo para las y los otros. Antes de nacer, existen ya una serie de discursos que otorgan a las personas determinados atributos, cualidades y funciones. Discursos de la familia y de todo el grupo social en el que se va a desenvolver. Los amigos, el barrio, la escuela, el club. La identidad brinda un sentimiento de continuidad a través del tiempo y al mismo tiempo también implica la posibilidad de poder incorporar cambios. Permanencia y cambios. Se potencian nuestras prácticas, pero siempre hay un margen de resistencia, de transformar lo que aparece como incuestionable. Todas las decisiones las tomamos a partir de quiénes somos y cómo nos percibimos, o sea, a partir de nuestra identidad. Y construir un proyecto de vida es mucho más que elegir qué estudiar. Es decidir si querés estudiar o no, si querés trabajar, si querés cambiar de lugar de residencia. Es elegir cuáles de tus actividades preferidas pueden transformarse en un trabajo y cuáles preferís que permanezcan como hobby. Por ejemplo, si te gusta mucho tocar la guitarra, podés decidir ser profesor de música o que eso sea un hobby y que tu actividad laboral vaya por otro lado. Para decidir también es como decía San Martín, seamos libres, que lo demás no importa nada. Sí, pero ten en cuenta que en ninguna sociedad organizada existe una total libertad, ni siquiera en las mejores democracias. La educación nos hace libres, sí, porque conocemos mejor el mundo, porque podemos defender nuestros derechos en la sociedad, porque pensando soluciones somos capaces de planificar un mundo mejor. Pero no se trata de una libertad absoluta. A la hora de elegir nuestro futuro sucede exactamente lo mismo. Somos libres de elegir, tenemos derecho a hacerlo, pero existen restricciones económicas, sociales, geográficas o políticas. Y como siempre, la herramienta que más ayuda es la información y el conocimiento. Cuanto más sepamos sobre nosotros mismos, sobre el ambiente en el que vivimos y las posibilidades que nos ofrece, mejores decisiones podemos tomar. Entonces, la orientación ocupacional trata de eso, de ayudarnos a elegir entre las opciones posibles, elegir desde nuestros intereses la manera de construir nuestro proyecto de vida. La orientación ocupacional tuvo históricamente distintos enfoques, diversos modelos de la que surgen en relación con contextos históricos, político-económicos y socioculturales diferentes. A comienzos del siglo XX, en el contexto de la sociedad industrial, se inició la orientación vocacional como área de la psicología científica, una especialidad que se centró en el estudio y medición de rasgos relevantes para el desempeño profesional, mediante el test e inventarios de validez reconocida. El objetivo principal de este enfoque era ajustar las características personales y los perfiles de exigencia para el desempeño de determinadas ocupaciones. La elección se considera única y definitiva, ya que era una época en la que se decidía una vez y la gente generalmente trabajaba toda su vida de lo mismo. Un momento de mayor estabilidad laboral, pero también de menos preguntas personales. En las décadas del 50 y el 60 se empezó a utilizar el término carrera para referirse a la dimensión ocupacional desde que las personas empiezan a prepararse para una profesión hasta que se retiraban de la vida productiva. La elección vocacional se veía como un desarrollo a través de una serie de estudios y no en un único momento de la vida. A partir de los 70, el enfoque de la orientación se centró en el desarrollo personal y su articulación con la educación. Aparecieron programas en la escuela para ayudar a los estudiantes a conocer sus intereses, aptitudes y expectativas para el futuro y también las alternativas de formación y posibilidades de elección. En los años 80 y 90 llegaron cambios sociales importantes, innovación tecnológica, transformaciones en el sistema económico y en los procesos de trabajo. Empieza a haber fenómenos nuevos como la inclusión de la mujer en el mundo laboral y una expectativa de vida más prolongada. En un mundo con cambios vertiginosos, problemas económicos y la amenaza creciente de la desocupación, es necesario estar preparado.
La orientación en la actualidad es un proceso de acompañamiento a las y los adolescentes para que tomen decisiones que los ayuden a ir construyendo un proyecto de vida que las y los represente, que contemple los intereses económicos, los subjetivos y las posibilidades reales de cada persona. Entonces, ¿cómo ayudar a los adolescentes en la construcción de sus proyectos futuros? La finalidad de la orientación no debe limitarse a la mera elección de una profesión, sino a los proyectos de vida del adolescente. No se trata de una actividad puntual que se realiza al finalizar la secundaria. Es un proceso que se articulará en varios momentos de la vida. Tampoco es la opinión de un especialista que le dice al adolescente la elección profesional que mejor le conviene. Por el contrario, la persona interesada es la que debe, con la ayuda del especialista, construir los proyectos que más les interesan. La orientación no es solo trabajo de un profesional que orienta a un chico o chica. Empiezan a tallar las actividades de grupo y el intercambio de opiniones con los demás. La orientación hoy se asocia a la promoción de la salud, ya que ayuda a las y los adolescentes a construir proyectos de vida integrales. Cuando sos adolescente como que estás en plena etapa de crecimiento, en pleno cambio de personalidad. Por eso pienso que estoy como no muy decidida porque me gustan muchas cosas y por ahí pienso en todo y tengo que decidirme con una y me parece complicado decidirme a una sola. Es medio difícil capaz imaginarse lo que uno va a hacer a futuro porque tampoco está capaz muy interiorizado en lo que es ganarse la vida haciendo una actividad. Para mí la orientación de una vocación es importantísimo para la vida, digamos. Si no tenés definida una vocación es como que no tengas un sentido para la vida, no sé. Mucha gente, yo me acuerdo de mi división, agarraba en carreras convencionales porque llegaba el momento de elegir y no sabían qué hacer, entonces bueno, soy contador y por ese lado, bueno, se sacaban de encima el peso ese de tener que elegir. Con lo complicado que es encontrar lo que a uno le gusta, que encima te caiga ese momento en la adolescencia, una etapa con tantos cambios y transformaciones, es difícil. Totalmente. Es una etapa de exploración. Cómo ser, cómo vestirse, qué tipo de relaciones tener, qué vínculos afectivos construir. Son preguntas que las y los jóvenes se hacen y buscan responderse en esa etapa. Sí, pero hay que poder diferenciar entre lo que nos prepara para ir armando nuestra decisión y el momento de hacerlo. Puede que sea en la adolescencia y puede que no. Es una construcción. Exacto, pero lo que haces en la adolescencia es parte de una exploración que nos marca. Por ejemplo, participar en una huerta o formar parte de una actividad política o de participación estudiantil, hacer un curso de primeros auxilios, practicar un deporte o hacer una pasantía en una fábrica son actividades interesantes en sí mismas y a la vez nos introducen en distintos universos. Porque va a llegar el momento de la pregunta clave. ¿Y después de la escuela, qué querés hacer? Mientras es un juego en la infancia, nos animamos a responder sin tanta presión. Pero en los últimos años de la secundaria, esa pregunta se vive con presión, miedo e incertidumbre. Además, entendemos que el empleo es una necesidad. Eso que vimos todo el tiempo en todos lados. Porque siempre vemos gente trabajando desde que nacemos. La doctora, el policía, el almacenero, el maestro, la chica de la juguetería. Y dependiendo de nuestra realidad, nuestra relación con el estudio, la vocación, la profesión y el trabajo va a ser distinta. A la hora de elegir y sobre todo durante el último año de secundaria puede aparecer un sentimiento de desorientación. Las chicas y chicos que se encuentran en su último año de secundaria son los que más sienten el peso de tener que decidir sobre su futuro, al mismo tiempo que están viviendo un momento movilizante, el cierre de una etapa. En el proceso de orientación hay mucho por hacer, que no es estrictamente orientar, sino sostener una pregunta que es social. ¿Qué vas a hacer? A partir de eso, construir una pregunta singular, la que cada chico o cada chica se hace en algún momento de la vida. El proceso de orientación debe ser una experiencia transformadora.
Un permiso para pensar, para imaginar, para soñar más allá de los imperativos sociales, de los valores dominantes. Que cada uno se interpele sobre su propia búsqueda personal en un contexto social de incertidumbre y asumiendo que en toda búsqueda hay preguntas abiertas, dudas, experiencias gratificantes y otras frustrantes. La orientación debe ser un espacio para pensar sobre la propia historia personal, las expectativas futuras y los deseos personales y colectivos. Y nunca tiene el valor de la certeza. Es siempre una búsqueda. Algo mucho más amplio y abarcativo que solo hacer un test, como se cree desde el imaginario social, pero... No me digas que hay un pero. Sí, porque existen dinámicas y algunos test que ayudan a profundizar estas preguntas, a orientar esa búsqueda. Herramientas para el profesional que ayuda a orientar, digamos. Una de ellas es el test de Chazid, muy utilizado. Permite diagnosticar de algún modo las competencias profesionales de alguna persona. Las siglas Chazid simbolizan cada una de las áreas por las que puede volcarse un estudiante. Se trata de un cuestionario de casi 100 preguntas para responder por sí o por no. En base a esas respuestas, se realiza una serie de cálculos que permiten establecer con qué área o áreas de la persona tiene mayor afinidad. Otra técnica es el inventario de intereses de Holland. Este test consta de 90 preguntas que da por resultado algunos de los 6 tipos de personalidad que propone el autor: realista, intelectual, social, artístico, emprendedor, convencional. Holland dice que uno es más competente y siente mayor satisfacción en función de la sintonía entre su personalidad y el tipo de tarea que realice. También existen otro tipo de herramientas. Es el caso de imágenes ocupacionales, un recurso creado por el psicoanalista Sergio Rascobán que parte de fotografías de personas desarrollando diferentes actividades humanas, como oficios, carreras, ocupaciones, profesiones, hobbies, en escenarios diversos. Imágenes ocupacionales invita a los participantes de acciones de orientación a operar con la complejidad, a través de un ir y venir de lo subjetivo a lo social, de la historia personal a las distintas oportunidades educativas, laborales y de aprovechamiento del tiempo libre. El árbol genealógico de profesiones. Se trata de diseñar el árbol genealógico de la familia incorporando las profesiones y ocupaciones de sus miembros para reflexionar en base a esa información. Se observan carreras, patrones que se repiten y la propia repercusión que esta historia familiar tiene en la o el adolescente. Por último, entrevistas a trabajadores o profesionales. Cada adolescente realiza entrevistas a profesionales o trabajadores del área por la que está interesado. Conocer su rutina diaria, tipo de tareas, cómo transitó su carrera y qué beneficios y dificultades encuentra en su desempeño profesional puede orientar una elección. Dijimos anteriormente que si bien tenemos libertad y derechos para elegir nuestro futuro, esas elecciones tienen diferentes condicionamientos. Entre ellos están los estereotipos de género. Existen ocupaciones que siempre se asociaron a los varones y otras se consideraron solo para las mujeres. Es importante deconstruir estas ideas para que a la hora de elegir, las y los adolescentes sean más libres, para que puedan inclinarse por la carrera que les guste sin importar esos estereotipos. Cuando pensamos en elegir una carrera o un trabajo, inevitablemente pensamos en la imagen que tenemos de las personas que realizan esas tareas. Sin embargo, ¿podemos asegurarnos de que esa imagen se corresponde con la realidad? Una de las primeras características que se asocian con las personas que trabajan en tecnología es el género. Son varones. Y no es injustificado. Efectivamente, hoy en día, la mayoría de los puestos de trabajo en informática son ocupados por hombres. Sin embargo, no hay ninguna razón para que esto sea así, ni tampoco siempre lo fue. De hecho, no hace tanto, en la década de 1960, cuando se creó la primera carrera de computación en el país, el 70% de las personas que estudiaban o ya se habían graduado eran mujeres. Hoy en día, ese porcentaje en la misma carrera es inferior al 20%. Mirando los números, pareciera que las carreras informáticas no son cosa de mujeres. Esta visión no es un hecho aislado, sino que está relacionada con la creencia de que las mujeres no poseen ciertas habilidades que, según parece, serían fundamentales para una carrera informática. Esta visión a veces es compartida por el entorno familiar y hasta algunos compañeros o docentes y termina por desalentar a las chicas de elegir una carrera informática.
sienten que no es una carrera para ellas, que es algo que no las involucra o que está relacionada con cosas que no pueden hacer. Otra generalización que existe sobre las personas que se dedican a la informática es que son aburridas, con pocos amigos, que pasan su vida sentados frente a una computadora, trabajando, estudiando ciencias y jugando videojuegos. Y esto tampoco es real. En la industria informática existe una diversidad enorme de perfiles. No hace falta ser un genio de las matemáticas ni fanático de la ciencia ficción. Las habilidades que requieren estos trabajos, como todos, se aprenden y por lo tanto cualquier persona puede estudiarlos. En este sentido, es fundamental tener en cuenta que ninguna de estas características, como el género, el aspecto o si te gustan los videojuegos, significa que seamos más o menos capaces de realizar una tarea. Todas y todos podemos dedicarnos a hacer lo que más nos gusta. Y como siempre, la mejor manera de combatir los prejuicios es con información. Habla con alguien que se dedique a lo que querés estudiar o que lo esté estudiando en este momento. Si vos no conoces a nadie, tal vez alguien conoce a alguien que conoce a alguien que esté dispuesta o dispuesto a charlar con vos. Y si no, podés contactarte con la universidad o instituto de formación para hablar con el área de orientación. Bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo y apasionante tutorial. Hoy vamos a mostrarte una de las técnicas que se pueden usar en un proceso de orientación. Si estás pensando o comenzando a pensar en tus elecciones, esto te puede ayudar. La técnica consta de 6 pasos y se llama ronda de intereses. ¿Te animás? Lo tomo como un sí. Arranquemos con el tutorial. Primer paso. Lo primero que necesitas es dibujar un círculo dividido en 10 franjas. En cada una de esas franjas vas a escribir algo que te guste hacer. Jugar a la pelota, leer, cocinar, 10 cosas que te gusten. Segundo paso, vas a proyectar las líneas divisorias por fuera del círculo. Esas extensiones van a hacer que cada una de esas franjas se amplíe y en ese espacio vas a escribir distintas ocupaciones o profesiones que se relacionen con la actividad que pusiste en el punto 1. Por ejemplo, si escribiste jugar a la pelota, las ocupaciones o profesiones que pones por fuera del círculo podrían ser jugador de fútbol, vendedor en una casa de deportes, árbitro, periodista deportivo, docente de educación física, las que se te ocurran. No te autolimites con una cantidad. Tercer paso, ahora vas a leer todas las ocupaciones que pusiste para cada una de las actividades y vas a pintar aquellas que te resulten interesantes. Cuarto paso, aquellas que quedaron coloreadas, dividilas en un cuadro en 3 categorías, las que considerás que podrían ser un trabajo o una profesión donde te gustaría desempeñarte, las que disfrutarías como hobby o actividad del tiempo libre y las que descartarías. Quinto paso, por último, de aquellas que elegiste como posibles ocupaciones, podés empezar a buscar información. ¿Necesitan estudio o capacitación? ¿De qué tipo? ¿Cuántos años lleva? ¿Se paga? ¿Dónde se estudia? Recordá que la información es la clave para decidir mejor. Sexto paso, felicitaciones. Ya completaste tu primera actividad de orientación ocupacional. Estás más cerca de una decisión que te ayude a atravesar el momento de transición que se viene. De la misma manera que un poco antes respondí que toda decisión no es definitiva y que es modificable, le recomendaría a todos los chicos que están terminando la secundaria y tienen que elegir un camino de vida o una carrera para estudiar, que traten de no sentirse abrumados por esa decisión, porque hay tiempo para todo, generalmente hay tiempo para todo, hay tiempo para corregir esa decisión, hay tiempo para probar lo que a uno le gusta y lo que no le gusta y hay muchísima sabiduría en eso. Ojalá todos tengan la suerte, como tuve yo, de acertar en el primer intento. Yo tuve mucha suerte y mucho privilegio de dedicarme a jugar al básquet y que fuera lo que realmente quería hacer y lo que sabía hacer. Pero si no me hubiera gustado eso y hubiera tenido la posibilidad de corregirlo, lo hubiera hecho. Hay tiempo, hay que intentarlo, hay que equivocarse y hay que seguir.
¿Cómo elegimos qué queremos hacer? ¿Qué nos muestran para saber si nos gusta? ¿Hasta qué punto influye saber que la profesión o el oficio que elegimos tiene salida laboral? Yo agregaría una pregunta clave. ¿Las necesidades cambian tanto como los tiempos? Porque hay trabajos que podemos encontrarlos en distintos momentos históricos, como la docencia o la medicina. Pero hay otros que surgen en determinada época en relación a los cambios que se van produciendo. Y es bueno tener eso en cuenta. Claro, no nos podemos quedar solo con lo que tenemos a mano. Antes eran necesarias varias personas para ejecutar las tareas que hoy se realizan de forma automática. Sí, y otras que aparecieron requieren más gente de la que uno cree. Por ejemplo, los jefes de tren eran los encargados de medir las distancias para la entrada y la salida de los trenes y la apertura y cierre de puertas, entre otras tareas. Para eso usaban señales, generalmente sonoras. Eso ya cambió. Tampoco tenemos a los vendedores de leche casa por casa y van desapareciendo telefonistas y ascensoristas. Y otros roles cambian. El cartero antes conectaba dos mundos para hacer llegar mensajes que hoy ya no se envían por ese medio. Hoy lleva encomiendas o entrega mayormente los impuestos. Los puestos de trabajo y los requerimientos de empleo van cambiando a lo largo de la historia en relación a las necesidades de las sociedades, de acuerdo a la región y a las invenciones del momento. Por ejemplo, las leyes que garantizaron el acceso a las vacaciones pagas a los trabajadores permitieron un desarrollo inédito de la industria del turismo en Argentina. También aumentó la expectativa de vida, lo que hace que hoy en nuestro país existan un montón de profesiones relacionadas con actividades para la tercera edad que no existían. Recreólogos, guías de turismo, profesionales de la salud que se dedican a un sector que antes no lo demandaba. Hoy, el desarrollo de las computadoras y su presencia cada vez más grande en las actividades cotidianas provocan el surgimiento de nuevas disciplinas, otras posibilidades de estudio y de trabajo. La pregunta es si se necesita tanta gente para el desarrollo de nuevas tecnologías. Ya que estás tan preguntón, Andrés, te cambio la pregunta y se las hago a todas y a todos. A vos, en tu casa. ¿Nunca jugaste a inventar cosas? ¿A inventar aplicaciones? Como todos los objetos que usamos en nuestra vida cotidiana, las aplicaciones, las páginas de internet o las redes sociales están hechas por personas. ¿Alguna vez te preguntaste quiénes son, dónde viven y cómo es su trabajo? Probablemente hayas visto alguna vez una imagen de una fábrica de autos o de electrodomésticos y más o menos podés imaginarte qué hacen las personas que trabajan ahí. Incluso, tal vez, conozcas alguna. ¿Y las fábricas de aplicaciones existen? ¿Cómo son? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Qué hacen? ¿Hacen todas lo mismo? Pensemos en un ejemplo concreto. La heladería de nuestro barrio encarga una aplicación para vender helado por internet. ¿Cuántas tareas distintas se necesitan para construir esta aplicación? La primera es entender cómo quiere la heladería que sea la aplicación. Luego, planificar cómo será el desarrollo y cómo estará estructurado el programa. También hay que diseñar todas las pantallas, los botones y la navegación entre ellas. Seguramente haya una base de datos para almacenar los helados disponibles y los pedidos de los usuarios. Y como la aplicación va a usar internet, la heladería necesitará configurar sus redes especialmente. Y cuando esté lista, habrá que probarla e instalar y configurar los servidores, los discos y hasta los cables que necesita para funcionar. Todas estas tareas las realizan personas distintas con trabajos distintos. Analistas, programadoras, diseñadores, especialistas en bases de datos, especialistas en redes, administradoras de sistemas y de infraestructura o controladores de calidad. El desarrollo de tecnologías consiste, en definitiva, en pensar y construir soluciones a problemas, trabajando en equipos en los que participan personas de distintas áreas, cada una aportando desde su especialidad. Algunos son más grandes y otros son más chicos, pero todos integrados por personas que se formaron para eso. ¿Te imaginas haciendo una próxima versión de YouTube o una aplicación para resolverle un problema a tus amigas y amigos?
A medida que tenemos más dispositivos a nuestro alrededor y los utilizamos para más cosas, las posibilidades se multiplican y se necesitan cada vez más personas para inventar los programas y los sistemas que usan estos dispositivos. ¿Por qué entonces no conocemos más gente que haga este trabajo? Porque poca gente se dedica a estas tareas. La cantidad de profesionales formados en estas áreas, en cualquiera de sus niveles, no aumenta y no alcanzan a cubrir los puestos de trabajo que la industria necesita. Como estos trabajos no están directamente relacionados con las cosas que aprendemos en la escuela ni forman parte del imaginario tradicional de la vida laboral, muchas chicas y chicos ni los consideran a la hora de pensar su futuro profesional. Para esto, también es importante que las y los docentes conozcan algunas de las tareas y conceptos involucrados en todos estos trabajos. Enseñar estas cosas es una manera de que otras chicas y chicos puedan familiarizarse con ellas más temprano, incorporarlos a sus vidas y considerarlos como una opción a la hora de pensar en su futuro. Conocer las opciones disponibles en una parte fundamental en la elección de una carrera. En cuanto a carreras de sistemas o tecnología, podés investigar en las instituciones educativas que tengas cerca. Hay muchísimas carreras en las que nos podemos formar a nivel terciario, técnico o universitario, para las que no necesitan ni conocimientos previos en el área, ni ser genios en matemática. Y no nos olvidemos de la docencia. Podemos dedicarnos a enseñar estas disciplinas. En nuestro país hay más de 50 universidades nacionales y suelen tener distintas opciones de diferente duración y dedicación. Podés buscar en sus páginas de internet una sección destinada a futuras y futuros estudiantes, donde te vas a poder enterar de la carrera, pero también te pueden poner en contacto con otras chicas y chicos que están cursando y que seguro tienen ganas de contarte de qué se trata la carrera y cómo es su experiencia como estudiantes. Si querés saber más, podés entrar a www.estudiarcomputacion.gov.ar para escuchar las experiencias de otras personas y conocer en qué lugares del país existen carreras relacionadas, cuáles son y cuál es su modalidad. Por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional acaba de lanzar un profesorado que está específicamente orientado a cómo enseñar a programar. Podés saber más en www.unipe.edu.ar. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La vocación es algo con lo que se nace y cada uno tiene que descubrir. Es verdadero, porque todos nacemos con alguna vocación y a medida que pasa el tiempo descubrimos cuál es esa. Falso, para mí no se nace para hacer algo, se nace y luego de eso se estudia, se descubre, se encuentra lo que cada uno quiere explorar y quiere hacer en su vida, ¿no? Falso. La vocación no es algo que existe previamente, algo ya definido, ni tampoco es un llamado que viene desde el exterior. Por el contrario, la vocación es una construcción, algo que se elige desde una historia personal. Por eso, cuanto más nos conocemos, cuanto más pensada tenemos nuestra propia historia, elegimos mejor. El test de orientación no es la única herramienta para decidir una carrera o profesión. Es verdad. El test vocacional no es la única, existen otras herramientas que nos ayudan a descubrir nuestra vocación. Verdadero, claramente no es la única manera, hay un montón de formas, cada uno tiene su forma de buscar qué quiere o mismo ya saber qué quiere, hay personas que ya lo saben, pero cada uno tiene su fórmula. Verdadero. Si bien los test brindan información pertinente y clara, no son lo único que se tiene que tener en cuenta para decidir. Toda la información recogida en las entrevistas e intercambios con profesionales o con los pares dentro de los talleres es tenida en cuenta y luego se analiza todo el conjunto de información para acompañar a las y los adolescentes en la toma de decisiones. La orientación ocupacional y profesional es un derecho para los y las alumnas y alumnos. Es verdad, es un derecho muy importante. Verdadero, creo que la orientación vocacional es algo que todos tenemos que tener, ¿no?
Verdadero. La Ley Nacional de Educación 26.206 establece que es un derecho recibir orientación académica y profesional, ocupacional, que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de los estudios. La orientación ocupacional y profesional es un derecho para los y las alumnas y alumnos. Es verdad, porque el entrevistado sos vos, o sea, yo. Y a mí me hacen las preguntas. Yo no puedo hacer las preguntas. Verdadero. Creo que no está bien eso, pero es algo medio que pasa porque uno mismo no hace las preguntas, sino que el que entrevista para el determinado trabajo le hace las preguntas a ellos. Falso. Preguntá lo que necesites, de qué forma y en qué plazos tomarán una decisión sobre la vacante, quién será el jefe, cuál será el sueldo, qué responsabilidades tiene el puesto. Todas estas preguntas son válidas si tenés ganas de saberlo. La escuela es un espacio donde se construyen modelos identificatorios. Es verdad. Falso. No sé muy bien qué son los modelos identificatorios, pero por lo que puedo entender, o sea, no hay un modelo que la escuela te transmita. O sea, vos no salís de determinada manera del colegio. Verdadero. La escuela es el espacio social en el que se pasa más tiempo durante la niñez y la adolescencia. Por eso, la creación en la escuela de espacios de reflexión sobre nosotros mismos es súper valioso. Y en este aspecto, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral es un gran aliado. La construcción de un proyecto vital es un tema a trabajar y a desarrollar en los espacios de ESI. Para una entrevista laboral, no importa si no recordás todo lo que incluiste en tu currículum vitae. Es falso, porque uno mismo escribe el currículum vitae y se lo escribe a través de las experiencias que ha tenido. Si uno no recuerda las experiencias, ¿de qué le serviría escribir el currículum vitae cuando le van a realizar las preguntas sobre el mismo? Verdadero, creo yo, no importa, o sea, lo deberías saber tal vez, pero si te olvidas de algo para mí no es tan importante. No sé, se te puede pasar algo en el apuro, en los nervios, puede pasar. Falso. Tu currículum tiene que ser real. Y es importante que tengas presente lo que escribiste. Analiza tus fortalezas, tus puntos débiles y pensá argumentos para explicarlos. Toda esta información te va a ayudar a estar con mayor tranquilidad en la entrevista. Cuando decidí estudiar, yo me anoté en licenciatura en química, que en la Universidad de Buenos Aires compartía el ciclo básico común con casi todas las carreras científicas. Pero antes de terminar el ciclo básico decidí que en realidad quería algo más de ingeniería, entonces me anoté en ingeniería química. Y cuando llegué a la primera clase de ingeniería química en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la profesora se presentó diciendo, bueno, a ustedes no les tengo que vender la química porque eligieron ingeniería química. Y ahí me di cuenta que me había equivocado, que a mí no era lo que más me gustaba la química, así que me cambié a ingeniería electrónica. Y fue así, me había equivocado, sin embargo, no perdí algunas materias, pero decidí volantear y fluyó. Y la verdad que hoy puedo decir que fue una gran decisión la que tomé en ese momento y pude superar, cambiar lo que había decidido, sin tomarlo como un fracaso. ¿Qué tema el del final de la secundaria? Uno siempre lo relaciona con el viaje de egresados, la fiesta de fin de año, pero la verdad es que pasan cosas muy fuertes en muchos aspectos. No solo el tema de las elecciones, también la posibilidad de conseguir trabajo. Salir de la secundaria es entrar a un nuevo mundo. En muchos casos, las y los jóvenes van a buscar trabajo. Otra situación desafiante. Muy desafiante, por eso hoy te queremos contar cómo podés prepararte para una entrevista de trabajo, para tu primera entrevista, esa que sin dudas vas a recordar para siempre. Tomo nota, nunca fui bueno para las entrevistas de trabajo. Me pongo nervioso, no sé cómo vestirme, qué tengo que decir, qué esperan de mí. Dale, cualquier cosa te llamamos, Andrés. Siempre me dicen lo mismo.
No te preocupes, hoy te vamos a orientar. Y a vos, que estás a punto de terminar la secundaria y querés buscar trabajo. Antes de la entrevista conviene tener información sobre el puesto vacante y sobre lo que está buscando el empleador. Por ejemplo, cuáles son las tareas y responsabilidades del puesto, cuáles son los conocimientos necesarios, si tiene personal a cargo, si tiene jefe directo o a quién responde y cuánto se paga en el mercado por un puesto similar. También, si fuera posible, busca información general del empleador. A qué se dedica la empresa, los productos o servicios que brinda, la cantidad de empleados que tiene, si posee sucursales. Todo sirve. Te recomendamos que tengas presente lo que escribiste en tu currículum vitae. Analiza tus fortalezas, tus puntos débiles y pensá argumentos para explicarlos. Toda esa información te va a ayudar a estar más tranquilo en el momento de la entrevista. Durante la entrevista, el entrevistador tiene el objetivo de comprobar si tenés los conocimientos o habilidades que el puesto de trabajo requiere. Para darse cuenta de esto, te va a pedir que hables de vos. Te va a preguntar sobre tu CV. Quizás indague en algunas cuestiones de tu vida personal, tu disponibilidad y tus intereses. Ese va a ser el eje de la entrevista. Nada que no puedas contestar de manera sencilla y cómoda. Las preguntas que te hagan pueden ser directas. ¿Sabe usted hacer tal tarea? ¿Sabe usted operar tal máquina? ¿Maneja el Excel? Hipotéticas. ¿Qué haría usted si ocurre tal situación? Si no funciona tal cosa, ¿usted cómo lo reemplazaría? Sobre tu historia. ¿Qué hacía usted en tal empresa? ¿Por qué dejó ese trabajo? ¿Por qué estudia? Sobre tus proyectos. ¿Qué es lo que espera usted de sus estudios? Vos necesitas conocer claramente lo que ofrece el empleador, es decir, las condiciones laborales como salario, horario, premios o capacitación. Preguntá lo que necesites para poder tomar una decisión. Y recordá siempre 3 cosas importantes. Estás en la entrevista porque te interesa el trabajo. Te citaron a una entrevista porque eligieron tu currículum y te querían conocer más. Tal vez obtuviste la entrevista, pero aún no sabes si te gusta ese trabajo o si podés realizarlo y necesitas tener más información sobre lo que ofrecen o sobre la tarea. Te pueden tocar diferentes tipos de entrevistas. El entrevistador puede ser el dueño del lugar, el encargado de personal o el jefe del área donde está la vacante. Puede ocurrir que el entrevistador te explique primero los detalles de la vacante disponible y después te haga preguntas sobre tu historia laboral. También puede que comience con preguntas sobre tu currículum vitae, luego te informe las condiciones laborales y al final vos hagas las preguntas que necesites. Existe la posibilidad de que se incluya una prueba de trabajo, directamente realizando una tarea. Y existen entrevistas grupales. En esos casos, un entrevistador reúne a varios postulantes y les hace las mismas preguntas, por lo general sobre situaciones hipotéticas de resolución de tareas. ¿Qué haría usted para solucionar este problema? Si usan esta técnica de entrevistas, seguramente se harán repreguntas sobre las respuestas de los demás. ¿Qué opina usted de lo que respondió ella? La entrevista es un espacio para contar tu historia laboral real. Mostrate natural sin perder de vista la formalidad. Trata de llegar con tiempo a la entrevista. Siempre se recomienda buena presencia. Esto quiere decir que la vestimenta debe ser acorde al puesto al que te postulás. Pensá un momento antes de responder. No te apures. Si hay preguntas que no comprendés, pedí aclaraciones antes de responder. Tal vez la pregunta no haya sido lo suficientemente clara. Recordá lo que escribiste en el currículum vitae o en la carta de presentación. Esto te aportará claridad y confianza. Si tu experiencia anterior se compone en gran medida por empleos poco duraderos, es recomendable contar con argumentos claros para explicar cómo fue este proceso, recuperando de cada puesto lo aprendido y los desarrollos obtenidos. No trates de sostener actitudes que no te son propias. La entrevista implica contar tu historia laboral desde un lugar de naturalidad. No se debe tomar la edad como un impedimento. La experiencia puede ser necesaria para ese puesto de trabajo o bien, en el caso de los más jóvenes, se puede necesitar alguien sin experiencia para ser formado en el puesto de trabajo. Es válido preguntar cuáles son los tiempos que tardará el proceso de selección y acordar cuándo podrás recibir una respuesta. Muchas veces no son los conocimientos o la experiencia laboral lo que define la búsqueda, sino características personales observadas en una entrevista. Genial, gracias por la entrevista. ¿Cuándo van a tener una respuesta?
Nosotras te llamamos, gracias. No, me dijeron recién que pregunte cuánto tardan en decidirse. Muy bien, Andrés, te estábamos probando. Antes de que termine el programa, te avisamos. Elegir no implica una decisión absoluta o inmodificable. Sí es verdad que uno va tomando decisiones y renunciando al mismo tiempo a las otras opciones que se le presentan, pero todo es corregible. Nada de ello es definitivo. De hecho, creo que el lugar y el tiempo en el cual uno tiene que estar transcurriendo su vida lo va encontrando solo, con pequeñas modificaciones, para bien y para mal. Creo que no hay decisiones, o por lo menos en la carrera que me tocó a mí, en el deporte, que sean definitivas, incluyendo el retiro, porque hay gente que del retiro volvió. Todo es corregible o modificable. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Ah, te viniste tanguero, Andrés. No, es que estoy hablando con los chicos y las chicas allá. ¿Y podemos orientarlos? Por supuesto, lo pedís, lo tenés. Mirá cómo te orienta un especialista. La vocación es una expresión que tiene muchísimo tiempo, el origen es un origen divino, religioso. Después la ciencia tomó relevo para esta cuestión y hay como toda una tradición del pensamiento de considerar que hay algo que tenemos adentro nuestro, que en algún momento habrá que encontrarlo, que en algún momento habrá que descubrirlo. Pero con los años se fue revisando esta idea que está muy instalada en nuestra cultura, y algunas evidencias también empíricas, o sea, cosas que vemos cotidianamente, refutan un poco esta noción, ya que, bueno, uno podría decir, ¿quién podría haber tenido vocación de informática en el siglo XIX o a principios del siglo XX, digamos? Lo cual nos invita a pensar que esta idea de la vocación está asociado con cada contexto de época. Yo digo que ahí hay dos grandes maneras de pensar el tema de la orientación vocacional. Una está ligada a la idea de las mediciones, las evaluaciones, incluso los diagnósticos. Y en ese sentido, quien consulta a un orientador vocacional espera que ese profesional le devuelva su propio saber, ¿sí? Entonces, frente a eso, nosotros proponemos otro tipo de idea, que es promover experiencias de encuentro, de búsqueda, de exploración, para que cada uno, desde su mayor singularidad, pueda ir en búsqueda de su propio proyecto y tomar decisiones en cara a lo que va a ser en su futuro. Al terminar la escuela secundaria se produce, diríamos, el primer gran momento de enfrentarnos con la pregunta que hacer en la vida. Por supuesto, para quienes están cursando la escuela, que es esperable que sean todos los chicos y chicas, porque es obligatoria y porque además es un derecho de todos educarnos. Ahora, terminar la escuela secundaria es enfrentarnos con esa pregunta ¿y ahora qué? Entonces, no es que haya una edad, pero lo que sí podemos decir es que al terminar la escuela aparece el primer momento para enfrentarnos con la elección. Y de ahí en adelante, y esto es bueno saberlo, no se termina la pregunta de qué hacer. Es una pregunta con la que vamos a convivir el resto de la vida, haciendo cosas, actividades, trabajos, carreras, pero nunca va a desaparecer esa pregunta. Sí, lo que va a perder es la intensidad que tiene cuando nos enfrentamos por primera vez. Entonces, es muy esperable que en contextos históricos como los que vivimos, esta pregunta aparezca y reaparezca varias veces y tengamos que ir buscando formas para poder responderlas. La escuela es, yo diría, la principal institución encargada
de lo que llamamos orientación vocacional como proceso de acompañamiento a todos y todas las estudiantes que están terminando su escolaridad. Es un proceso que debería ser el de transmitir todos los contenidos significativos necesarios para conectarnos con el mundo que vivimos, para comprenderlo, incluso para transformarnos. Elegir es problemático. Es problemático porque elegir nos conecta con lo que podríamos llamar el no todo. No todo podemos hacer, no todo podemos tener, y entonces elegir es conectarnos con aquello que algunos denominan la falta, como una condición del humano. Siempre hay algo que nos falta. Esa condición problemática de elegir puede ser también acompañada con docentes y integrantes de equipo de orientación que van armando grupos y encuentros para conversar sobre esta problemática de elegir y tratar de tener mayores y mejores recursos para poder organizar la decisión. ¿Cómo me voy a olvidar de ese quinto año donde tuve que elegir la carrera que iba a estudiar y a la que me iba a dedicar en los años subsiguientes? Fue tremenda la situación en mi casa, teniendo que explicar para qué servía la filosofía. Me acuerdo mi mamá, genia, tratando de entender de qué iba a trabajar. Y la pregunta del millón, esa, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar o qué vas a hacer? Pregunta que a un chico de 17 años lo mortifica. La famosa pregunta por la vocación, que sin embargo, esa pregunta por el ser, de algún modo la distiende. Hay algo raro en la pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿A qué te vas a dedicar? Cuando uno en realidad lo que está haciendo es elegir una carrera. ¿Y con qué tiene que ver la carrera que uno elige? ¿De qué se trata la vocación? Esa es la pregunta. Saben que vocación es un término que remite a la palabra voz, como si hubiera una voz que deberíamos escuchar para entender a qué nos vamos a dedicar los próximos años. Lo interesante es que esos próximos años, básicamente, vamos a estudiar. Y no son años de inversión pensando entonces en que ese estudio genera una serie o una consecuencia cuando después del título nos recibamos y salgamos al mercado laboral a ejercer ese estudio. El estudio vale por sí mismo, el placer de estudiar. Escuchar la voz es también escuchar nuestro deseo y poder salir de ese binario entre el trabajo, entre la salida laboral desde la cual decidimos entrar a una carrera y lo que es estudiar desde el deseo o estudiar desde la vocación. Además, la misma idea de la categoría de carrera es una idea bastante conflictiva. Nadie está corriendo a ningún lado para que llamemos a ese trayecto de nuestra formación con la idea de carrera, ¿no? Al revés, estamos tratando de conectar día a día con el deseo de saber, con un texto, con un docente, con compañeros con los cuales se construye la vida universitaria. La vocación es algo abierto. Esa voz cambia todo el tiempo, porque somos seres que estamos en plena transformación. Y es muy común que a lo largo de la trayectoria universitaria podamos incluso cambiar de carrera. Qué mal visto que está, ¿no? El que en 3, 4 años decide hacer 2 o 3 cambios de carrera. Increíblemente se considera una persona con problemas, cuando aquel que elige una carrera desde el inicio
pero a los 3 meses se da cuenta que su deseo no está puesto ahí, pero por mandato familiar o mandato social decide dedicarle toda la vida a ese estudio y a esa profesión, es visto esa persona en nuestra sociedad como una persona normal, sin problemas. En cambio, el que cambia de carrera una y otra vez en busca de poder plasmar su deseo y su identidad es una persona anormal o problemática. Algo tenemos que empezar a mover en nuestra presión con los chicos y chicas que a los 17, 18 años empiezan a pensar por dónde se les juega su deseo. Un deseo de saber que a veces ni siquiera encuentra su conformación en estructuras previas que no necesariamente traducen ese deseo. ¿Qué quise decir? ¿Pensaste realmente si estás eligiendo una carrera en función de lo que querés estudiar? ¿O si en realidad ingresás a un dispositivo previo que define con anticipación el tipo de formación en la que te vas a sumergir el resto de tu vida? Romper el binario, salir de esa dicotomía entre ver que voy a estudiar en función de mi deseo o en función de la salida laboral. No te quepa duda que si elegís lo que vas a estudiar de acuerdo a lo que te gusta, no te quepa duda que después vas a trabajar del modo más realizado, trabajar en función de lo que te atraviesa como persona y no de lo que otros esperan que vos seas. Para tomar buenas decisiones, lo más importante siempre es contar con información. Si sabemos más, decidimos mejor. Y la información que se necesita para tomar decisiones en torno a la construcción de un proyecto de vida es información sobre las posibilidades que el contexto nos ofrece. Ofertas de carreras, posibilidades educativas, distintos trabajos u ocupaciones disponibles. Pero también es importante el conocimiento que tenemos sobre nosotras y nosotros mismos. Esa información sí que es un dato clave para decidir tu proyecto de vida. La escuela es un espacio donde construir modelos identificatorios. Es el espacio social en el que se pasa más tiempo durante la niñez y la adolescencia. Por eso, la creación de espacios de reflexión sobre nosotros mismos en la escuela es súper valioso. Entonces, ¿la escuela puede ser un espacio donde descubrir qué queremos, qué podemos, qué nos gusta? En realidad, como ya dijimos, la elección de carrera u ocupación no es algo que nace repentinamente en el sujeto ya definido, ni tampoco es un llamado que viene desde el exterior. Todo lo contrario, es una construcción. El proyecto de vida se construye, es decir, que es un acto de creación que todas y todos realizan a lo largo de su vida y se va reconfigurando. Decimos entonces que lo que en algún momento se pensó como la vocación es un concepto dinámico, tiene movimientos, busca nuevos rumbos. Es como la vida misma, ya que el hacer está vinculado a los gustos, a los deseos y necesidades de los seres. Un hacer se elige desde una historia personal, por eso, cuantas más nos conocemos, cuanto más pensada tenemos nuestra propia historia, elegimos mejor. Entonces, en los procesos de orientación, se trabaja sobre el conocimiento de uno mismo, sobre el descubrimiento específico de intereses y aptitudes, sobre la oferta educativa y laboral y sobre criterios para tomar las mejores decisiones. Y acordate, un proceso de orientación consta de varios encuentros donde vas a participar de entrevistas, de dinámicas individuales y grupales y donde también se realizan los conocidos test vocacionales. Estos tests, si bien brindan información pertinente y clara, no son lo único que se tiene en cuenta para decidir. Toda la información recogida en las entrevistas e intercambios con los profesionales o con los pares dentro de los talleres es tenida en cuenta y luego se analiza todo el conjunto de información para acompañar a las y los adolescentes en la toma de decisiones. Como decíamos, la elección de carrera u ocupación no es algo que existe y solo basta descubrir, sino que se construye. El que elige no está eligiendo solo una carrera o un trabajo, sino también insertarse en un área específica de la realidad ocupacional. ¿Con qué trabajar? La elección ocupacional supone conflictos y estrategias para enfrentarlos y resolverlos.
En la adolescencia es un derecho poder participar de procesos de orientación. Tu derecho. Y la verdad es que ustedes se encuentran en un momento muy especial de construcción del proyecto de vida. De tu proyecto de vida. Conocete, buscá, date tiempo y seguro vas a encontrar tu camino.